que es esta que está aquí. Y por lo tanto nosotros tenemos que discretizar. Obviamente que si este diagrama nos lo dieran de esta manera, donde aquí tuviéramos, por ejemplo, una transformada z como z menos 1 entre z menos 0.6 por z menos 0.3 y así sucesivamente, entonces ya no tendríamos que discretizar, porque ya tenemos esta función de la planta en el dominio de z. Lo único que tendríamos que hacer nada más es hacer la reducción para poder encontrar la ecuación característica, que es el objetivo. Es lo que tendríamos que hacer. En este caso, pues como nos la dan en el dominio analógico, pues hay que utilizar el retenedor de orden cero, que era este que tenemos aquí, procedimiento que ya habíamos visto también antes. Entonces lo primero que era discretizar. Habíamos visto que para este caso no aplicamos fracciones parciales porque hay una fórmula en la tabla de transformada z que podemos aplicar directamente a esta fórmula que tenemos aquí, que nos quedaría 3 entre s por s por s más 5, donde esta s pues es el que le corresponde al retenedor de orden cero y lo que pongo entre corchetes es lo que le corresponde a la función de transferencia. Entonces encontramos una fórmula directa, no aplicamos fracciones parciales. Si no lo hubiera en la tabla una fórmula directa, pues habría que aplicar fracciones parciales para poder determinar la función, la transformada de z de la función, y luego multiplicada por 1 menos z inverso. Y poder determinar esta función que es la que nos interesaba. Como ya la tenemos en el dominio z, pues lo siguiente era reducir el diagrama de bloques. Bueno, comprobamos nuestro resultado utilizando MATLAB. Pues hicimos la reducción del diagrama de bloques con esta fórmula que tenemos aquí. Les platicaba también que no era necesario aplicar toda la fórmula, que si solamente necesitábamos la ecuación característica, pues nada más era suficiente con realizar la fórmula que teníamos aquí, excepto que el problema dijera que encontraran la función completa. Entonces hicimos la reducción del diagrama de bloques con estas fórmulas, donde ya les había mencionado que pues esto no es completamente necesario, excepto si se le solicita. Y la ecuación característica nos quedaba de esta manera, que es a la que había que aplicarle el criterio de estabilidad de Joule. Entonces ya con nuestra ecuación característica, pues la primera condición es calcular Q de 1. Es decir, en este polinomio que tenemos aquí, hay que hacer la sustitución de z igual a 1. Entonces, una vez hecha, y aquí tenemos z, aquí también había z, y son esta z cuadrada que tenemos aquí y esta z que tenemos aquí. No le presté atención ayer. Si hubiera prestado más atención, estaba igual apurado en otras cosas. Se resolvía muy rápido porque como es un polinomio de segundo orden, solamente con las 3 primeras condiciones podemos determinar la estabilidad y hacer la estabilidad relativa. Aquí en este caso, por ejemplo, el resultado nos da, y como pueden observar, pues involucra a la constante K. El resultado al final nos queda 0.59591 por K. Este es el valor. La condición determina que Q de 1 tiene que ser mayor que 0. Eso significa que este resultado, 0.5959K, tiene que ser mayor que 0. Recuerden que en este caso el propósito es determinar los valores de K que hacen que nuestro sistema sea estable. Entonces aquí tenemos la expresión en términos de K.
Probamos la segunda condición. La segunda condición era menos 1 a la n. En este caso vemos que el exponente del polinomio es par. Entonces el resultado de q de menos 1 será positivo. Entonces aquí tendríamos más q de menos 1, porque n es par. En este caso tenemos que sustituir z igual a menos 1 en el polinomio característico. Aquí tendríamos que hacer z igual a menos 1. Con eso encontramos esta ecuación que está aquí. Aquí ya vemos, platicamos antes, que como es menos 1 elevado a un número par, el resultado aquí es positivo. Entonces, como podemos ver aquí, igual hemos sustituido menos 1 en los lugares que le corresponde a z, aquí y aquí. También vemos que nos aparecen los términos que tienen k, se van a ver involucrados en el desarrollo de este procedimiento. Aquí tendríamos que sumar las constantes numéricas independientes y tendríamos que sumar por separado los términos que tienen k. Y esto nos daría como resultado este término que tenemos aquí. 2.013 menos 0.36569 por k. Este que está aquí tiene que cumplir con esta condición. O sea, esto tiene que ser mayor que 0. También, como pueden ver aquí, también se involucra acá. Después, al final, tendremos que hacer un análisis para ver cómo es que logramos con estas tres condiciones determinar los valores de k que hacen estable el sistema. Aquí, siguiendo con este procedimiento, por ejemplo, tenemos una desigualdad Entonces este término que tengo aquí lo paso del lado derecho de la desigualdad y me quedaría positivo. O es como si le sumáramos de este lado más 0.36569k y de este lado también lo sumamos para no alterar la ecuación. Y luego este término que tenemos aquí, 0.36569, pasaría dividiendo hacia el lado izquierdo. O es como si multiplicáramos 2.01347 por el inverso de 0.36569. Y obviamente que del lado derecho, cuando multiplicamos por el inverso de 0.36569, pues del lado derecho me queda acá. Y del lado izquierdo voy a obtener 5.5059. Ya tenemos dos condiciones. Bien, en la primera condición se me olvidó determinar el valor de k. En este caso, por ejemplo, continuando con este procedimiento, pues para que yo pueda tener el término de k independiente, tendría que multiplicar por el inverso de 0.5959k por 0.5959k mayor que, y para no alterar la desigualdad, aquí también tendría que multiplicar por el inverso de 0.5959k. Entonces, obviamente que este resultado que tenemos del lado izquierdo finalmente nos quedaría solamente como k, y del lado derecho, como estamos multiplicando 0 por esta cantidad, bueno, pues a final de cuentas este resultado sería 0 y me queda esta expresión que está aquí, que es la expresión que tenemos aquí. Entonces hasta ahorita tenemos dos expresiones para acá. Tenemos esta expresión y tenemos esta expresión. Falta una condición.
Bien, ahorita aquí la que apareció en el rectángulo es lo mismo, nada más que está expresada de forma diferente. La ganancia acá, aquí vemos que tiene que ser, aquí interpretamos como 5.5059 es mayor que K. La otra manera de expresarlo pues es que K es menor que 0.5059. Entonces son las mismas expresiones expresadas de manera diferente. Nos queda probar este término que está aquí. En este caso, todo este término que tenemos aquí es el que le corresponde a subíndice 0, que está multiplicando a z a la 0. Y este que está aquí le corresponde a subíndice 2, que es el que está multiplicando a z cuadrado, es decir, a2 es 1 y a0 es este término que está aquí. Y hay que probar, como dice aquí la ecuación, si el valor absoluto de este término es menor que este valor absoluto que está aquí. Entonces, este se maneja de otra manera diferente. Aquí habría que ir a estudiar de matemáticas en álgebra, no sé en dónde se habría visto este tema, el tema de desigualdades. Es decir, hay que saber cómo manejar ecuaciones cuando involucramos menor, mayor, menor, igual, mayor, igual, y cuando manejamos el valor absoluto. En este caso, por ejemplo, tenemos que poner, ¿no?, o eliminamos el valor absoluto de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí ya no aparece el valor absoluto. Para que no aparezca este valor absoluto, yo tuve aquí que escribir que este valor es mayor que menos 1 y que del lado derecho este valor que tengo aquí es menor que 1. De esa manera eliminamos el símbolo del valor absoluto en esta expresión. Y luego, pues, la idea ahorita por lo pronto es eliminar este que tenemos aquí. Para eliminar este que tenemos aquí, bueno, le tengo que restar menos 0.0067379. Y para no alterar la desigualdad, lo tengo que hacer del lado derecho y lo tengo que hacer del lado izquierdo. Entonces nos quedaría así. Menos 1.006 menor que 0.11 5 o 11K menos 0.99326. Bien, como ahora me interesa eliminar este término para que me quede la K independiente, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por su inverso. Entonces el inverso pues es este, y lo mismo tengo que hacer del lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces me queda esta expresión que está aquí. Entonces el siguiente paso pues es reunir nuestras tres condiciones. Esta es la conclusión. Aquí reunimos nuestras tres condiciones. Se deben cumplir para que el sistema sea estable. Bien, pero si yo les encargara un problema y únicamente, bueno, y el propósito fuera determinar el rango de K para el cual el sistema sea estable, y lo que ustedes solamente es entregarme esto, entonces el problema se considera que está no resuelto. Porque lo que se tiene que determinar de este es, como mencionamos, hay que determinar un rango para acá, desde una constante inicial a una constante final. Si no está determinado ese rango, pues entonces
se considera que el problema no está resuelto. Aquí, por ejemplo, los resultados que vemos indican que el sistema es estable solamente si K es mayor que 0, que es esta, y si es menor que 5.5059, porque son las únicas que lo cumplen. La tercera condición no se puede cumplir porque, por ejemplo, si nosotros proponemos un valor de K igual a 8, si proponemos K igual a 8, entonces cumple esta condición, pero no cumple esta, y sí cumple la otra. Es decir, K igual a 8 es mayor que 0, es menor que 8.62, pero no cumple la segunda condición. Por eso es que la condición 1 y 2 son las que limitan nuestro rango. De la misma manera, digamos, si ustedes pueden o se les ocurre presentar un valor de K como K igual a menos 3, por decir así. Si yo pongo K igual a menos 3, cumple esta porque está dentro del rango, o sea, el valor mínimo que puedo poner aquí es menos 8.74. Entonces sí cumple esto. También cumple esta porque este valor que tengo aquí es menor que 5.5059. Estamos hablando que es menos 3. Pero no cumple esta porque K tiene que ser mayor que 0. Y en este caso es menos 3. Entonces cualquier valor que nosotros pongamos entre 0 y 5.50 es válido. Además tienen que recordar ustedes de sus conceptos de matemáticas que según esta expresión no puede tomar el valor 0 y no puede tomar el valor 5.5059 porque aquí tenemos menor. Si tuviéramos menor igual, o sea, si tuviéramos esta expresión 0 menor igual que K menor igual que 5.5059, entonces en este caso sí podría tomar el valor 0 y sí pudiera tomar el valor 5.59. Bien, si no fuera bueno, creo yo que si les pusiera algún problema en el cual tuvieran que determinar el rango de estabilidad, no les pondría un problema en el cual tuvieran que rellenar el criterio o la tabla de Jury, porque sería un poquito más complicado, a menos que yo piense que no les cause mucha dificultad el resolverlo. Pero al final de cuentas lo que tienen que analizar son las condiciones que van a tener en términos de K, y van a tener que ustedes que determinar por lógica o analizando las ecuaciones. Sobre todo, como ya les recomendé, a lo mejor tendrán que ir a revisar y estudiar el tema de desigualdades para poder resolver una ecuación que está expresada así. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Sería todo por hoy, nada más déjenme anotar a los que se conectaron después. Y ya luego les encargaré de alguna actividad de esto. Daniel si estaba, Gerardo. Aquí. Sí.
permítame, déjame revisar la lista y ahorita vuelvo contigo. Está Daniel, Gerardo, Jorge Aldair, José de Jesús Ungura, Manuel. Bien, a ver, ahora sí repíteme que no entendí, solamente entendí bien que ya califiqué el primer parcial. Ah, bien, bueno, entonces, ¿cuál fue la tarea que no entendiste o no entregaste? ¿Qué era? Filtro. Ah, ya, sí, ya me acordé cuál. Oye, pero si reprobaste no fue porque hayas no hayas entregado esa tarea, porque digamos que yo no le di tanto peso porque hubo, bueno, había alumnos que no tenían instalado el MATLAB, algunos vi que no entregaron el trabajo, no sé por qué razón. Entonces sí le tomé yo consideración a ese trabajo, pero no fue tanto como para que reprobaras. Es decir, hubo uno, dos o tres estudiantes que incluso no entregando ese trabajo lograron pasar. Entonces tendría que ver exactamente cuál es tu caso, pero no te quedes con la idea de que nada más porque no entregaste ese trabajo reprobaste. Quizás tuviste alguna baja calificación en el examen o en otras tareas, porque te digo, o sea, hubo dos o tres alumnos que incluso no entregando ese trabajo aprobaron. Simplemente aprobaron porque a lo mejor sus calificaciones en las otras tareas y en el examen estuvieron un poco más altas que las que tú tuviste. Entonces, pues se supone que regularización sería hasta final del semestre, pero yo creo que para no irlo dejando tan hasta final del semestre, pues nada más déjame aplicarles el examen del segundo parcial y comenzamos a platicar de cómo pueden resolver los que tienen alguna tarea pendiente o no aprobaron el primer parcial. No sé si te parezca bien. Pues sí, nada más darme chance. Igual ya estamos muy cerca del final. Entonces, pues nada más dame chance porque tengo que prepararles un examen para la semana que viene. Y entonces comienzo a revisar quiénes son los que están pendientes de entregar actividades o revisar exactamente por qué fue que reprobaron y ver la forma en que se puedan recuperar. Bueno, pues entonces, de cualquier manera, ustedes tienen derecho a la regularización. No puedo terminar sin que se regularicen. Pero checa tus calificaciones en cuestión si hubo examen o en otras actividades. O también checa tus asistencias. Pero me parece que por lo regular siempre estás. No fue por... Sí, regularmente estás. ¿Sí? 14. Y sí, solamente tendrás dos o tres faltas porque el máximo que tengo registrado aquí son 15 hasta ahorita. Sí, eres de los que regularmente estás, entonces no fue por asistencia. Quizás haya sido a lo mejor saliste muy bajo, muy bajo en el examen y a lo mejor tus otras tareas no tienes muy buena calificación. Pero te repito, no fue estrictamente que no hayas entregado ese trabajo por la razón por la que no Y lo hice así porque, bueno, sí pude haber considerado al 100% el trabajo del filtro que les encargué. Pero pues también entiendo que a lo mejor hay algunos alumnos que están muy alejados del... Hay algún alumno que estuvo batallando también con la instalación del MATLAB y pues no estamos en la escuela como para decirles ahí están las computadoras para que las utilicen, ¿no? Por esa razón no le di tanto peso a ese trabajo. Sin embargo, sí,
les subió un poco la calificación a quienes lo entregaron. Pues igual también se esforzaron. Bien, entonces pues nos vemos la próxima clase. Ahí luego les doy alguna actividad para que repasen ese tema por su cuenta. Y pues sería todo por hoy. Así que, adiós.